Vaya, ahí tenemos un ejemplo como de su tarea. Se nos han planteado tres intervalos con signos de desigualdad, A, B y C. Entonces, el primer paso es plantearlos en notación de intervalo. Para plantearlos en notación de intervalo, sabemos que los extremos serán los que aparecen, -1 y 2. Lo único que tenemos que determinar es si los corchetes irán cerrados o irán abiertos. Si hay una rayita abajo del signo de desigualdad, eso significa que el corchete irá cerrado porque el valor que está a este lado se incluye. Entonces, hacemos el corchete cerrado y colocamos -1. Este no tiene una rayita abajo, significa que colocamos el 2 y un corchete abierto. Para el caso de B, colocamos los valores, el 0 y el 3, separados por una coma, y vemos el signo de desigualdad tiene una rayita, así que va cerrado. Y también para el 3, el corchete va cerrado. Ahora para C, no tiene la rayita, eso significa que el corchete irá abierto y colocamos el 1, no se incluye el 1, eso significa. El que sí tenga la rayita significa que el corchete irá cerrado y sí incluye al 4. Una vez los hemos expresado en notación de intervalo, tenemos que representarlos en la recta real para poder encontrar esas operaciones que nos piden. Ya hemos dibujado, ahí está la recta real, entonces vamos a comenzar a representar los intervalos que tenemos. Nos colocamos en el -1 y dibujamos el corchete cerrado justo como aparece en el intervalo. Y luego nos colocamos en el 2 y dibujamos el corchete abierto, así como aparece en el intervalo. Podemos usar también puntos rellenos para intervalos cerrados y puntos sin rellenar para intervalos abiertos. Pero verán que colocar los intervalos, los corchetes, es más sencillo a la hora de ya encontrar las operaciones. Entonces, ahora solo repintamos un poco más para definir que ese es el intervalo A. Una vez hemos representado a A, vamos a representar a B en 0 y llega hasta 3, con un corchete cerrado y con uno cerrado en 3. Entonces, este intervalo morado que hemos representado abajo, este es B. No lo representé justamente en la recta para que se logre ver la diferencia entre A y B y se vea la diferencia de colores, pero se puede representar justamente aquí encima de la recta, no hay ningún problema. Pero para poder ver claramente la diferencia lo hice un poco abajo. Ahora vamos a representar a C. Nos vamos a 1 y en 1 hacemos un corchete abierto y en 4 ponemos un corchete cerrado. En B ambos corchetes eran cerrados. Y ahí está representado C en 1, ¿verdad? Y llega hasta 4. Un poco más abajo para poder ver la diferencia de los tres intervalos. De nuevo, se puede hacer siempre sobre la misma recta real. Ahora la primera operación que tenemos que encontrar es A interceptado B y esto interceptado C. ¿Qué significa esto? Significa dónde se interceptan los tres colores. Podemos observar que se interceptan los tres colores desde el 1 hasta el 2. Desde este punto hasta este punto. Entonces vamos a tomar el corchete así como lo vemos acá, porque ahí es donde comienza, ese es el corchete que le corresponde a 1. Está abierto, lo colocamos abierto.
y al 2 le corresponde un corchete abierto. Y ahí ese es el resultado de la operación. Por eso al colocar los corchetes es más sencillo porque ya vemos cómo los vamos a colocar en la respuesta final. A 1 le correspondía un corchete abierto, así lo dejamos, y a 2 también le correspondía un corchete abierto. La intercepción es donde se cruzan los tres colores y solo en ese pedazo de 1 a 2 se cruzan los tres, ¿verdad? Ahora vamos a menos b. Vamos a encontrar primero esa parte para después hacer la otra parte. A menos b sería a, le quitamos lo morado, que es b. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda cerrado en menos 1 y si le quitamos lo morado, pues llegaría hasta 0, ¿verdad? Porque ahí comienza lo morado. Entonces ponemos 0 y colocamos el corchete así como lo vemos en 0. Ahora tenemos que encontrar b menos a. Es decir, a lo morado, que es el intervalo de b, le vamos a quitar este pedazo de a. Entonces, si le quitamos este pedazo, solo nos quedaría, perdón, le quitamos todo este pedazo. A lo morado le quitamos todo este pedazo de a y solo nos quedaría desde aquí, desde 2, colocamos el corchete en el sentido que está, viendo hacia allá, colocamos el número 2 y hasta 3. Y el corchete así como lo vemos. Ahora si nos fijamos, este pedazo de acá no tiene nada en común con este pedazo de acá. De menos 1 a 0 no tiene nada en común con 2, de 2 a 3. Entonces, la intersección de a menos b interceptado b menos a es el conjunto vacío, porque no tienen nada en común. No se cruzan estos colores. Este pedazo de acá no se cruza con este pedacito que sobra acá. No tienen nada en común. Así que la intersección es el vacío. Y la última operación dice a unido b menos c. A unido b es desde a, desde donde empieza a, hasta donde finaliza b. Entonces a empieza en menos 1, colocamos el corchete en el sentido que lo observamos y b termina en 3. Colocamos el corchete en el sentido que lo observamos. Esto es a unido b, pero a A unido b, que es todo esto hasta acá, le tenemos que quitar este pedazo de c. Entonces, si a todo esto le quitamos este pedazo, solo nos queda de menos 1 hasta 1. Solo nos queda siempre menos 1 cerrado. Colocamos el 1 y vemos cómo es la orientación del corchete hacia acá. Y eso sería A unido B menos C. Entonces, lo más importante es representarlo en la recta real, porque al representarlo, de ahí vamos viendo qué es lo que vamos haciendo. Intersección significa los tres colores al mismo tiempo. Diferencia significa que a un intervalo le quitamos el pedazo que se combina con el otro intervalo y solo nos queda lo que no tiene nada que ver con b, en este caso a menos b sería solo este pedazo, lo que no tiene nada que ver con b.
Y unión sería desde donde empieza uno hasta donde termina el otro. Así es como tiene que trabajar el ejercicio 2 de su tarea.